Y me da mucho gusto tener de nuevo. Muchísimas gracias, Rafael Bueno García. Él es médico, oftalmólogo, especialista en mácula, vítreo y retina. Muchísimas gracias por estar aquí. Qué bueno, ya tenía un ratito que no compartías con nosotros tus conocimientos, pero hoy te invitamos para el tema de retinopatía diabética. ¿Te toca atender esa falla de nuestra vista en tu consultorio? Sí, gracias, Pati. Buenos días a tu auditorio y a todos los que están aquí Muchas presentes. gracias. Me encanta la oportunidad de poder hablar de retinopatía diabética, Sí. que como definición, y bien lo dijiste hace un momento, pues es la enfermedad, la manifestación de los problemas de la diabetes, es decir, del aumento de la glucosa o del azúcar en sangre de manera persistente, que afecta los vasos sanguíneos que van al ojo y específicamente una estructura muy sensible y fundamental, que es la retina. Uy. La retina pues es una estructura nerviosa, básicamente, son neuronas, que para su función requieren un altísimo consumo de oxígeno. Y el oxígeno llega a través de esos vasos sanguíneos pequeñitos que van al ojo y por los altos índices de diabetes esos vasitos se van dañando, se van cerrando, se van obliterando y básicamente la retina se va infartando poquito a poco, va perdiendo su capacidad de ver, las células se van muriendo. Entonces, sí es algo que vemos desafortunadamente todo el día en la consulta, tanto en consulta privada como institucional, y en la que participamos muchas diferentes disciplinas en el manejo del diabético, de las personas que viven con diabetes, pero a nivel de los ojos pues es terrible porque la pérdida de la visión puede ser muy profunda y esto pues causar una incapacidad no solamente para el paciente, sino para su entorno familiar y social. Entonces sí es algo que desafortunadamente vemos todo el tiempo e intentamos tener oportunidades como esta para poder enseñar a la gente con diabetes que debe acudir para que se le haga una detección temprana y pueda hacerse un tratamiento efectivo de manera temprana para evitar la pérdida profunda de la visión por retinopatía diabética. Te iba a preguntar, ¿duele la retinopatía? ¿Duele físicamente? Podría llegar a doler en fases muy avanzadas cuando ya el daño microvascular ha sido profundo y el paciente ya desarrolla una de las peores complicaciones que se llama glaucoma neovascular, en donde la presión del ojo sube muchísimo, es un ojo que ya probablemente esté ciego y puede tener un dolor terrible. Entonces, afortunadamente no es lo que vemos más frecuente, pero sin tratamiento podría llegar a eso. Claro. Oye, pero te iba a decir, no duele físicamente la retinopatía diabética, pero duele perder la vista, sin duda, ¿no? Claro. Y hablas de tratamiento preventivo y de atención. Vamos por el preventivo Sí, primero. muy importante eso y gracias por darme la oportunidad, como siempre. Pertenezco a un par de grupos muy importantes en México. La Asociación Mexicana de Retina tiene un programa para detección de retinopatía diabética y en conjunto con la Asociación Mexicana de Diabetes tenemos diferentes oportunidades para enseñar tanto a quienes tratan a los pacientes con diabetes como a quienes son diabéticos para educarlos en diabetes y iniciar la prevención de las complicaciones. Entre esas, la que me compete a mí y a la Asociación Mexicana de Retina es la prevención de la retinopatía diabética. Tenemos que empezar por la educación de todos los involucrados, que aprendamos qué es la diabetes y cuáles son sus complicaciones, para que de esa manera se pueda hacer la referencia al médico especialista, en este caso al oftalmólogo, y de esa manera se puede hacer la detección temprana de la enfermedad y ya el médico se encargará, el especialista, en hacer el tratamiento que corresponde de acuerdo a la fase de la retinopatía diabética. Exacto. Si hay una persona que recién, doctor, le acaban de diagnosticar, vamos a pensar que le están dando esta semana La el noticia. diagnóstico, ya está, fíjate que tu páncreas mal funcionando y está la diabetes instalada. ¿Puede hacer un programa para estar vigilando eso, con detalle sus ojos? Extraordinaria oportunidad de decir lo siguiente. La detección de la retinopatía diabética es sencilla porque tenemos afortunadamente el ojo, pues es la ventana del interior, no solamente del alma, como lo dicen muchas cosas, Ajá, pero muchos sí del poemas. interior del cuerpo. ¿Por qué? Porque a través de los medios del ojo, es decir, la pupila, el cristalino, podemos ir y ver
directamente cómo están los vasos sanguíneos dentro del ojo y ahí se puede detectar la retinopatía diabética. Nada más la detección de la retinopatía diabética, que ahora con la inteligencia artificial, fotografías de fondo, nos permite a nosotros asomarnos de manera muy sensible y ver cómo está la retina. Nada más la detección de la retinopatía diabética también nos puede dar factores de riesgo para otras enfermedades. Si un paciente tiene una retinopatía diabética temprana, puede tener hasta un 1.8%, un 1.8 más de riesgo de tener una nefropatía diabética o un 2.5 más de riesgo de tener un pie diabético o incluso un 3.5% de tener un infarto agudo de miocardio o lo peor, casi 4%, 4 veces más de riesgo de desarrollar un infarto cerebral. Entonces, no solamente son los ojos, sino todo el resto del cuerpo. Entonces, con un examen muy rápido en el consultorio, con unas gotitas, dilatamos la pupila y podemos ver la retina. O en algunas instituciones tienen estas cámaras de fondo que nos permiten hacer ese tamizaje para ver si el paciente tiene retinopatía diabética. Entonces, el mensaje es, sí, en el momento en que sabemos que hay un diagnóstico de diabetes y que se acaba de hacer, tener dentro del orden de médicos a visitar al oftalmólogo para detectar si hay algo de retinopatía diabética. Acabas de decir una palabra mágica, oftalmólogo. No es lo mismo visitar al optometrista, el señorita muy amables que me hacen mis lentes, que ir a la visita oftalmológica. Sí. Gran diferencia, ¿cierto? Es una diferencia. Nuestros colegas, los optometristas, hacen un papel fantástico porque ellos son el primer contacto que hay con el ojo. Cuando tenemos algún problema del ojo, pues vamos a la óptica. Y afortunadamente hay gente sumamente bien preparada que puede llegar ahí en la óptica y detectar, sabe que esto no es una cuestión de solo lentes. Tiene que ir con el oftalmólogo para que podamos ver el oftalmólogo si hay algún problema en la parte posterior del ojo, en la retina. Entonces es importante, sí, por lo menos acudir con el optometrista, y no digo por lo menos, sino muy importante, pero ojo, los optometristas también que nos escuchan, educar al paciente y referir al paciente, no quedarse con el paciente, le voy a hacer unos lentes, oye, tienes diabetes, tienes cifras de glucosa altas, tienes baja de visión, vete con el oftalmólogo a alguna de las instituciones que hay maravillosas en México, claro. Si es posible a nivel privado también, pero que este paciente pueda ir a una atención especializada para que podamos decidir si hay ya riesgo de retinopatía o ya está instaurada. Acuérdense los riesgos si hay retinopatía para otras enfermedades concomitantes en el resto del cuerpo. Oye, doctor, qué bueno que dices también esto de poder identificar otras áreas de nuestro cuerpo por la misma enfermedad, ¿no? La diabetes, que te va comiendo por diferentes lados, sí. Pero, ¿qué pasa si una persona mantiene, digamos, una buena conducta? No quería usar esa palabra, pero me atiendo a mi diabetes, mantengo mis niveles, estoy haciendo ejercicio, mantengo una dieta. ¿Es probable lentificar o hasta evitar la retinopatía diabética? ¿Es posible? Sí, fíjate que el eslogan que hemos utilizado desde hace unos años para acá en la Asociación Mexicana de Retina es viviendo con diabetes. O sea, podemos vivir viendo con diabetes. Es decir, si la persona tiene una vida saludable, acude a sus controles, logra ser disciplinado en su dieta, en sus medicamentos, podría tener una vida completamente normal y no debería estar condenado, como mucha gente lo piensa, a perder la visión. Sí, o a perder un pie. Exactamente. Hay mucha gente que dice, no, pues yo ya vivo con diabetes o ya soy diabético, entonces eso quiere decir que ya soy condenado a lo peor, y no es así. Podemos vivir viendo con diabetes y vivir de manera muy sana y disfrutar de la vida perfectamente, controlándonos adecuadamente nuestros niveles de glucosa, los controles metabólicos, de todo lo demás. Hay que ser un poquito más disciplinados, pero eso no nos cae mal a nadie. No, y menos cuando has andado todo indisciplinado, comiendo y malpasándolo para el cuerpo. Bueno, doctor, otra pregunta. ¿La retinopatía diabética tiene diferentes niveles? ¿O la retinopatía, ya tengo retinopatía diabética y ya me dio y me quedo ciego? ¿Hay diferentes niveles dentro de esa misma enfermedad?
Así es, la retinopatía diabética puede tener cambios muy incipientes que podrían ser incluso reversibles en las primeras fases si el paciente logra un buen control metabólico con su grupo de médicos, nutriólogos, internista, cardiólogo, ¿no? Sí. Fundamentalmente la parte nutricional es muy importante. Y esta puede ir avanzando si no hay adecuado control. Además, la parte genética influye, es decir, la carga genética a veces es muy difícil y a pesar de todos los esfuerzos, la retinopatía puede avanzar y puede avanzar a fases más severas en las que ya hay daño vascular importante y hay una cosa que se llama neovascularización. Los pacientes pueden comenzar a tener una baja visión entonces. Cuando el paciente con diabetes tiene baja de visión, usualmente ya es una retinopatía diabética más avanzada. Y en estadios más avanzados puede haber incluso desprendimientos de retina, asociado a esto con cataratas, que ya hemos hablado en otras ocasiones de catarata y en su momento se hablará. Y como les decía al principio, pueden también llegar a desarrollar incluso glaucoma neovascular muy doloroso y ya con una pérdida total de la visión. Entonces lo que intentamos es detectar al paciente en fases iniciales en donde no necesariamente haya habido pérdida de visión, sino, ¿sabes qué? Ya tengo el diagnóstico de diabetes, ya me estoy controlando con el médico internista o el endocrinólogo, hay que ir con el oftalmólogo a que me vea antes de que sea tarde para intervenciones que podrían ser muy sencillas, muy rápidas y prevenir la pérdida visual profunda. Te iba a preguntar síntomas de que hay retinopatía diabética, pero eso sería cuando ya la estoy viviendo, ¿verdad? Es posible. De todas maneras, en algunas fases en las que el control de la glucosa, el azúcar en sangre está como un yo-yo, sube y baja, no hay un control y es relativamente inicial, puede haber una pérdida transitoria de la visión porque estructuras internas en el ojo se entumecen por el metabolismo de algunas sustancias que se llevan a cabo ahí, como el sorbitol, y el paciente puede perder un poco la visión y es cuando va con el oftalmólogo y entonces con el optometrista y sabes que no te puedo hacer tu graduación. Entonces eso puede ser transitorio, pero más adelante sí vemos que el paciente ve pelitas, ve arañitas, ve rojo y ahí ya es cuando hay hemorragias importantes y ya pues probablemente haya que hacer alguna intervención quirúrgica o utilizar láser, utilizar otras sustancias que se pueden inyectar en el ojo. Pero a mí me parece que el mensaje es muy claro de tu parte y a nosotros nos interesa sumarnos. La responsabilidad frente a una enfermedad. A final de cuentas es eso, ¿no? Sí. Porque la diabetes se nos puede ir a diferentes partes del cuerpo, como lo has señalado, pero en el caso de la vista, yo creo que toda la salud es importante, pero perder la vista debe ser muy complicado, muy complicado. Y saber sobre todo que no es solo el ojo, sino el resto de la economía del cuerpo la que está afectándose. Si hay retinopatía diabética, seguramente ya hay problemas renales, cardiovasculares importantes. Entonces, importante educarse para quienes trabajan con diabéticos en la atención y para los mismos pacientes. La Federación Mexicana de Retina hace una invitación también a un congreso muy importante que este año va a ser su 33ª edición en septiembre, para que vayan, busquen Congreso de Diabetes y ahí podrán inscribirse. Rafael Bueno García, muchísimas gracias, oftalmólogo. Continuamos.